Esta mañana vamos a hablar una vez más acerca de la guerra espiritual. ¿Cuántos de ustedes han afrontado una guerra? Levantan la mano los que han estado en guerra. Como 4 nada más. No, cuidado con lo que dice. Son unos cuantos, ¿verdad? La guerra no es fácil. Sin embargo, espiritualmente nosotros afrontamos una guerra. Y por eso estamos viendo una serie de mensajes. El primero que nosotros vimos fue quién es el principal enemigo de tu alma. El principal enemigo de tu alma no es tu vecino, no es la suegra, no es ningún compañero de trabajo, no es el pastor, no son los miembros de la iglesia. El principal enemigo de tu alma es Satanás, el diablo. Por lo tanto, la palabra nos exhorta y nos dice que no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales, contra principados de maldad. Así que no es el pleito entre nosotros. Dígale a su hermano de la par, tú no debes de pelear conmigo, dígale. Con quien debemos de enfrentar esta batalla es contra el enemigo. Y así hemos estado hablando acerca de los beneficios de la guerra espiritual. Y hoy continuaremos hablando, y el título del mensaje es Autoridad y carácter para enfrentar la guerra espiritual o la adversidad. Y para eso vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Dice la palabra del Señor: aquí anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa, ¿cómo actúa? Poderosamente en mí. Y cuando yo recordé esta palabra, hermanos, de poderosamente en mí, me recordé que también hay almuerzo hoy después del culto. Así que, hermanos, no se vaya, mire, por $4 usted va a tener arroz, picadillo y ensalada. Y un refresco. Eso no lo encuentra en ningún lado. Así que dígale no a la carreta, no al rinconcito paisa, dígale no al McDonald's, quédese en la iglesia. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos habla acerca de un poder que actúa en nosotros. Y el momento de que nosotros enfrentamos una dificultad, no siempre nos sentimos cómodos, no siempre es agradable enfrentar dificultades. Y existe en la naturaleza una serie de mecanismos de defensa en los seres vivos. Uno de ellos, por ejemplo, es la ostra. La ostra, cuando viene un grano de arena o un elemento ajeno al ambiente de la ostra, ustedes saben, esa estructura que no deja de ser un poco ruda, ¿verdad? Fea, pero adentro ese molusco, hermanos, cuando se ve amenazado por un agente externo, tiene un mecanismo de defensa, y es que lo baña con nácar. Entonces, cuando ese agente externo le sigue molestando, le sigue poniendo nácar. Y es así entonces, hermanos, que en esa ostra se va formando una perla, la cual las señoras, las damas las lucen y se les ve precioso, A ver, hermanos, ¿cuántos de ustedes han regalado un collar de perlas a su esposa? Levanta la mano. Unos 3. Yo no sé si algunos están prometiendo darle un regalo de hermanos, fíjese que de un proceso doloroso para este animal, usted compra algo precioso para su ser más querido, para su esposa. Entonces, hermanos, nosotros también tenemos a veces dificultades, pero no siempre nosotros actuamos de la mejor manera. En lugar a veces de bañar de nácar, por ponerlo de alguna manera como ilustración, nosotros a veces lo que hacemos es
de quizás ponerle lodo a la situación, ¿verdad? No buscamos lo mejor, sino que a veces nos complicamos buscando cosas que no son las adecuadas para poder aislar un agente externo o una amenaza. Así que el objetivo de este mensaje es descubrir que a través de la adversidad nos hacemos fuertes, que a través de la adversidad nos hacemos fuertes, y todos podemos ganar en la adversidad. En primer lugar, hermanos, todos podemos ganar en la adversidad o en la guerra espiritual. Lo que podemos ganar es autoridad. Autoridad. ¿Quién tiene autoridad en su casa? Dios, ¿verdad? Dios. ¿Quién manda en la casa? ¿El hombre o la mujer? La mujer, dice. Levanten la mano los que dicen que es la mujer. Manuel. La mujer cuando yo no estoy. Espérate que llegues a la casa. ¿Cuántos levantan la mano diciendo que es el hombre el que manda en la casa? Cobarde, solo dos levantaron la mano. ¿Volviste a levantar la mano? ¿Y cuántos creen que Dios debería de mandar en nuestras casas? Amén. Bueno, todos, ahí estamos de acuerdo todos. Entonces, autoridad. Esto lo he explicado en otras ocasiones, pero la autoridad, hermanos, no es lo mismo que el poder. Dígame usted, si usted observa un policía, un trooper, ahí en el turnpike o en la carretera, usted ve un policía de esos vestidos de café. Tranquilas, algunas hermanas aquí muy contentas. Usted ve un hombre de esos, grande así, que se ve con buena presencia, y viene un camión de esos de 18 ruedas. ¿Usted cree que si él se pone enfrente de ese camión, lo va a poder detener? Digo, con sus fuerzas, ¿lo va a poder detener? No, el camión se lo pasa llevando, ¿verdad? Y a ver si queda algo del uniforme. Pero hermano, dígame usted, con esa investidura que tiene, cualquiera de nosotros, llevando un camión de 18 ruedas o una motocicleta, si vemos a un policía de esos y nos hace una parada, ¿qué vamos a hacer nosotros? Parar, ¿verdad? Él con su fuerza no puede pararnos, pero nosotros por su autoridad sí paramos. Sí paramos. Entonces, hermano, nosotros también en la adversidad podemos ganar autoridad. Autoridad. Las adversidades nos debilitan, hermano, nos cansan, ¿cierto o no? Cuando usted está pasando una adversidad, hay momentos que usted dice: yo renuncio mejor, yo desisto, yo ya no sigo adelante. Sin embargo, a través de la adversidad, en lugar de renunciar, usted puede ganar autoridad. Y vemos que Pablo está en esta obra que el Señor le delegó, que es predicarle a los gentiles, o sea, aquellos que no eran judíos. Él está llevando ese mensaje, y si usted lee o repasa la lectura del libro de los Hechos, usted se dará cuenta cuántas adversidades Pablo tuvo para predicar el evangelio. A Pablo le regalaron pergaminos por ser predicador del evangelio en el Asia Menor, ¿cierto o no? No le regalaron, no le dieron un diploma diciendo felicidades por ser el mejor evangelista. Lo que hacían con él era ¿qué? Azotarlo, arrastrarlo, el ponerlo preso. Hermanos, en lugar de ser estimulado, él estaba encontrando oposición. Sin embargo, en el texto que acabamos de leer, Colosenses 1, al final del versículo 29, dice: por lo cual también, ¿qué hago? Dice: trabajo, luchando según la potencia mía. ¿Así dice? Perdón, leí mal. Dice Colosenses 1, 29. Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa más o menos en mí. Perdón, quizás no tenemos la misma Biblia, déjeme leer otra vez. Dice: la cual actúa los domingos en la mañana en mí. ¿Así dice? Dice la cual, hoy sí tengo la versión correcta. Hoy en la mañana me dijeron: pastor, lea bien la Biblia. Dice: la cual actúa poderosamente en mí. Poderosamente. Una de las grandes dificultades de los teléfonos celulares, a los cuales nos hemos acostumbrado y hoy no podemos vivir sin ellos, hermano, es la carga. La batería se descarga.
Y entonces, hermano, uno está ya en el último momento, tiene la barrita y ve la batería y está ya en rojo y está diciendo que la batería está baja y usted está con una batería baja. Pero en el Señor, hermano, Pablo dice que en Él actúa ese poder, esa potencia, actúa poderosamente. Siempre me ha gustado, hermano, el testimonio de Pablo al verlo ante las dificultades y cómo él no renunció a seguir presentando el evangelio, sino por lo contrario, dice que estimulaba y motivaba a las iglesias a seguir adelante. A pesar de que lo habían azotado, a pesar de que lo habían arrastrado, dice el libro de los Hechos, en lugar de decirles, miren hermanos, la verdad es que no es para tanto, ¿verdad? Yo quizás me voy a ir al África para seguir allá buscando nuevas oportunidades, pero aquí definitivamente ya demasiado me han criticado, yo me voy. No. Él seguía motivando a los demás y ganaba autoridad. Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2. Vemos que Jesús delegó autoridad en sus discípulos. Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre ¿quiénes? Sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hermano, una de las cosas que más vende en los Estados Unidos es el terror. Las películas que más venden son las de terror. Y usted ve cómo le anuncian películas acerca del terror y la gente por curiosidad o por morbo quiere ver esas películas. Y cuando se habla acerca del diablo, hay cristianos que no les gusta hablar del diablo. No les gusta que se les diga acerca de los demonios. Tienen temor. Sin embargo, aquí la palabra de Dios dice que el Señor Jesús, reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. No hay demonio alguno que no pueda oponerse, hermanos, que no se rinda, más bien dicho, ante el poder del Señor. Nosotros no tenemos poder, hermanos. Vamos a reconocer, y decíamos la descripción del principal enemigo de nuestra alma cuando hablábamos de Satanás, que era el querubín mayor, y vimos todas sus características de belleza y cómo, creyéndose ser bello, quiso ser como Dios, y entonces ahí acabó su periodo de virtud delante del Señor, y vino y fue desterrado. Y ese ser hoy está en este lugar y está conocedor de que su vida tiene límite. Decíamos que Satanás es un ser creado, no es como Dios. Dios es eterno y Dios es omnipresente y Dios es omnisciente y Dios, hermanos, todo lo puede, es omnipotente. El diablo no. El diablo no es omnipresente. Lo que tiene él es una estructura de demonios, hermanos, y probablemente, o más bien dicho, seguramente aquí habrán algunos demonios, y no me refiero a ustedes, hermanos, sino que espiritualmente. Dicen que el primero en llegar a la iglesia es el diablo o los demonios. Porque lo que quieren es perturbar al cristiano. Quieren perturbar al cristiano. Y necesitamos entender, hermanos, que nosotros tenemos autoridad sobre todos los demonios. Autoridad. Tendrán su poder los demonios. Ciertamente, hermanos, en la experiencia demoniológica uno aprende que los demonios tienen fuerzas. Una de las cosas que se le recomienda como pastor a uno cuando está ministrando para liberar a alguien de un demonio es orar con los ojos abiertos, porque el demonio le puede pegar y uno tiene que estar listo, hermano. No es que uno pueda karate o algo por el estilo, pero tiene que estar listo porque los demonios le pegan y usted está con los ojos cerrados, lo va a agarrar fácil. Hermano, uno no puede hablar con un demonio. Ese fue un error
que cometí en algunas ocasiones, hermano, hablando, porque el demonio lo que quiere es ganar espacio. Es ganar espacio, y uno no, el Señor Jesús no platicaba con los demonios. El Señor Jesús le decía, calla y sal, y salía, el demonio salía. Así que, hermanos, nosotros también tenemos autoridad. Usted, cuando viene a ser cristiano, usted viene a tener autoridad. Usted no es un debilucho, hermanos. Usted no es un debilucho. Usted tiene poder en Cristo Jesús. Oiga, el amén me pareció muy tímido, muy tímido. Que no lo intimiden los demonios. Nosotros estamos del lado ganador, hermanos, del lado ganador. En Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20. Lucas 10, 17 al 20. Vemos el testimonio de los discípulos que el Señor en Lucas 9, del 1 al 2, les dijo que tenía autoridad sobre todos los demonios. Vea Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20. Dice, volvieron los 70, ¿cómo volvieron? Diciendo, Señor, ¿aún qué? Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermano, tenemos autoridad sobre los demonios, pero una cosa sobre la cual nosotros no tenemos autoridad es sobre el perdón de los pecados. El único que perdona pecados se llama Jesucristo. El único que puede limpiar de todo pecado y de toda maldad es el Señor. Usted puede venir a mí, me puede confesar todos sus pecados, usted puede decirme lo que usted quiera, yo le puedo decir todo lo que yo quiera, y le digo yo que sus pecados son perdonados, pero yo como ser humano no lo puedo limpiar de pecado. El único que lo puede limpiar de pecado es la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, usted a quien tiene que seguir y a quien tiene que entregarse es a Jesucristo. Yo agradezco, hermano, y aprecio las señales de afecto, pero, hermano, su amor tiene que estar enfocado a su Señor Jesús, porque Él es el que fue a la cruz y derramó la sangre por usted. Usted y yo tenemos autoridad en contra de los demonios, pero, hermanos, no podemos salvar a nadie. Nosotros como iglesia no salvamos a las personas. El único que salva se llama Jesucristo. Así podemos tener el mejor edificio, así podemos tener el mejor nombre, pero el único nombre dado a los hombres por medio del cual se puede ser salvo se llama Jesucristo. Por lo tanto, el Señor Jesús les dijo, oiga, está bien el testimonio suyo acerca de que los espíritus se le sujetan, es bueno y es un motivo de alegría, pero hay que regocijarse porque su nombre esté escrito en el cielo. Y, hermano, hay super cristianos, ¿verdad? Hay un énfasis desmedido muchas veces acerca de que el cristiano es como un superhéroe, y parece ser que hay algunos lugares donde les ponen una capa y una máscara que dice SC, super cristiano. Hermano, nosotros como cristianos tenemos autoridad, pero el poder viene de Jesucristo y Él es el poderoso. Así que, hermanos, nosotros debemos de regocijarnos que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Y la pregunta es, ¿está tu nombre escrito en el cielo? Es probable que tú tengas títulos colgados en la pared de tu oficina. Es probable que en el banco exista tu nombre. Es probable que en los registros de migración de la nación de los Estados Unidos exista tu nombre. O sea, eres ciudadano, eres naturalizado o has nacido en esta nación y tu nombre está en los registros civiles de esta nación. Pero la pregunta es, ¿tu nombre está en los registros celestiales? Así tengas o no tengas títulos, así tengas o no tengas un green card, así tengas o no tengas un pasaporte estadounidense, la pregunta que trasciende a cualquier otro valor es, ¿está tu nombre escrito en la Biblia? Fíjense que una de las cosas que le mencionaba hoy como recordatorio de nuestra Constitución
dice cómo deja de ser miembro de esta iglesia. Suena pesado, hermano, pero es que a veces resulta que hay circunstancias de la vida que implican y por eso están escritas ahí. Hermano, no importa si tu nombre está escrito en la membresía de esta iglesia o en la membresía de otra iglesia. Eso no es tan importante como si tu nombre está escrito en los cielos. Al final tú vas a esta iglesia o vas a la otra, pero un solo lugar va a ser el destino, un destino eterno que se llama el cielo. Y ahí estaremos todos, de las diferentes iglesias, bautistas y no bautistas. Todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo, estaremos con el Señor eternamente. Y la pregunta va a ser, ¿está mi nombre escrito en el cielo? Porque será importante y bueno tener una membresía en alguna iglesia, pero lo más importante es ser miembro de los registros celestiales. Así que Dios nos ha delegado autoridad, pero eso no significa que podemos autorizar todo lo que queremos. Fíjense bien, hermanos, a veces nos podríamos confundir pensando que como yo tengo la autoridad, yo voy a hacer aquí lo que me da la gana. Ve el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús. Juan capítulo 10, versículo 18. Juan 10, 18. Jesús tenía el poder porque Él es Dios. Sin embargo, cumple un rol, una manera en cómo Dios se revela a través del Hijo. Y decíamos en aquel entonces que Dios, hermanos, no es que en un momento es el Hijo, en otro momento es el Espíritu y en otro momento es el Padre. Hermanos, Dios se revela como Padre, como Hijo y Espíritu Santo simultáneamente. No deja de ser, como algunos piensan que Jesús deja de ser Dios, sino que todo el tiempo Él ha sido Dios. Juan 10, 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de quién? De mi Padre. Hay una resistencia a la sujeción, a la autoridad. Estamos hablando de autoridad, ¿verdad? No de poder. Hay una resistencia en todos nosotros a la autoridad. Cuando usted va a un parqueo de carros y ahí hay un gate y hay un security, ¿quién es la autoridad en ese lugar? El security, ¿verdad? Si el security le dice usted no puede entrar a este lugar, usted no entra, o no debería. Entonces, pero a veces se nos es difícil sujetarnos a la autoridad y nos preguntamos, ¿y este fulano quién es para decirme a mí que no puedo entrar con mi carro yo aquí? Pues es la autoridad. Hay dificultad para las esposas sujetarse a la autoridad en la casa. Se resisten muchas personas que no vienen a esta iglesia para sujetarse a su marido. Y dice, ¿yo por qué me tengo que sujetar si yo soy una mujer inteligente? Estoy diciendo que ustedes dicen, no que yo estoy diciendo que soy mujer. Entonces, yo tengo capacidades, yo hago esto, yo hago lo otro. Yo no necesito un hombre. ¿Cuántos dicen amén? Se les quedó el amén en la garganta, ¿verdad? Ciertamente que usted no necesita un hombre, pero cuando usted llega al estado del matrimonio cristiano, usted necesita seguir las reglas del Señor Jesús. Usted no deja de ser una mujer inteligente, una mujer con potencial, una mujer que es muy capaz. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Le quiero poner el ejemplo de Jesús. Hay a veces dificultad para sujetarse a la autoridad pastoral. Hay ovejas que dicen, ¿y este señor quién es? ¿Qué se cree? Aquí quien manda es la congregación. ¿Cuántos dicen amén? Otro amén que se quedó en la garganta. ¿Ah? Hermanos, hay un orden establecido en las escrituras sobre autoridad. No es que uno tenga poder, no es que uno tenga poder sobre la esposa, o sea, no es que la va a esclavizar, es que la va a estimular
a que ella haga conforme a la palabra de Dios, no a lo que yo quiero o yo digo. Cuando usted se encuentra un security en un parking lot que lo estimule, dice: Señor, bienvenido a este lugar. Le tenemos el parqueo ideal para su precioso carro. Por favor, permítame conducirlo hasta el lugar específico, especial, preparado solamente para usted. Y usted: wow, usted se ve estimulado. Un esposo que le dice: pero qué linda te ves esta mañana. Te ves hermosa como nunca te había visto. Este día lo voy a entregar y dedicar solamente a ti. Me voy a entregar en cuerpo y alma para que tú seas feliz. Amén. ¿Cómo se siente usted cuando su esposo se deshace en elogios para usted? ¿Cómo se sienten, hermanas? ¿Se sienten bien o se sienten mal? Se sienten bien, ¿verdad? Pero si se levanta el marido despeinado, sin bañarse, sin lavarse, sin asearse: mujer, tengo hambre. ¿Les estimula ese tipo de conducta? Bueno, cuidado, ya no más detalles, por favor. Entonces, hermano, no hay estímulo. Cuando en una iglesia un pastor es un déspota, las ovejas no se ven estimuladas. Las ovejas lo que quieren es irse. Porque no hay un pastor que le visite, que le llame por teléfono, que le pregunte cómo va, que ore por usted. Me voy a hacer el sordo. Hermanos, entonces, fíjese bien el ejemplo de Jesús. Estamos diciendo que en Juan capítulo 10, versículo 18 dice: este mandamiento recibí de mi Padre. Vamos a Juan capítulo 5. Déjeme confirmar este texto. Dice Juan capítulo 5 versículo 26. Juan 5, 26 y 27. Dice la escritura: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio ¿qué? De hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces Jesús está diciendo: el Padre me delegó autoridad. Jesús es Dios, pero acepta que el Padre, que es el mismo Dios, le delega autoridad. Vamos a Juan capítulo 12, ya voy a llegar al punto, no crea que se me ha olvidado, el punto es la autoridad. Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. Juan 12, 49 y 50. Dice: porque yo no he hablado, ¿cómo? Jesús está hablando, ¿verdad? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, quien me dictó la plana, la tarea es el Padre. Por si fuera poco, Juan 14. Juan 14, 8 al 10. Juan 14, 8 al 10. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
Hermanos, Jesús mismo se podría haber revelado a la autoridad del Padre. Pero Él dice, yo no estoy hablando mis cosas, yo estoy hablando de lo que el Padre me dice que debo de hablar. Jesús se sujetó al plan divino. O sea, siendo Dios, siendo el mismo Padre, siendo el Espíritu Santo, Él cumplió el rol por el cual no fue el Espíritu Santo a la cruz, no fue el Padre a la cruz, sino que fue Jesús a la cruz. No dejó de ser menos Dios por sujetarse al plan, sino que cumplió a cabalidad el plan de Dios, el plan que Él mismo tenía. Entonces, hermano, cuando uno se sujeta a una autoridad, uno no deja de tener valor como persona, no deja de tener valor como miembro de una iglesia, no deja de tener valor la esposa delante del esposo, no deja de tener valor ante la autoridad, llámese alcalde, presidente de la nación. Uno lo que hace nada más es cumplir el rol que le ha sido delegado. Pero no es que sea menos. Así que, hermana, cuando Dios le pide a usted que se sujete a su marido, no le está pidiendo que se esclavice a su marido, sino que le está diciendo que cumpla un rol estratégico por el cual habrá una oportunidad de que su esposo cumpla el rol que Dios le pide de autoridad. Pero usted no ha dejado de ser la mujer valiosa que es para Dios y la mujer valiosa que es para su esposo. Así que la autoridad no es para andar ajusticiando a medio mundo. No es un látigo que me han regalado para darle a quien yo quiero. Hay que conocer más bien al dador de la autoridad para saber cómo ejercer la autoridad. Y le pongo un ejemplo, pero bien contundente. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 53 al 55. Jesús quería pasar por Samaria en camino a Jerusalén. Lucas 9, 53 al 55. Entonces fueron los discípulos a ver si los recibían y continúa el texto y dice el versículo 53. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hermano, ya Jesús les había hablado acerca de la autoridad. Ya Jesús les había hablado de que ellos se les iban a someter todos los demonios. Y entonces los discípulos creían y le dijeron: Jesús, mira, esta gente samaritana no te ha recibido. ¿Por qué no nos das chance de que clamemos como Elías para que venga el fuego y los consuma? Porque son unos desagradecidos, deberían de sentirse privilegiados de que Jesús va a pasar por este lugar. Y Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Porque, hermano, uno puede tener autoridad, pero la autoridad no es para destruir a los demás. La autoridad no es para que destruyas a tu esposa. La autoridad no es para que un pastor destruya una iglesia. La autoridad no es para que destruya una nación o una ciudad. La autoridad es un privilegio. Y hay que conocer al Dios de la autoridad para ejercer bien la autoridad. Dios te da a ti autoridad a través de la lengua. Y lo que tú hables puede hacer vivir o morir algo. Y tienes que ser responsable delante de Dios. Si no te está pasando lo que le pasó a los discípulos, queriendo que caiga fuego del cielo para consumir a otros que no te caen muy bien, y pensar que con eso vas a solucionar el asunto. Cuando Caín y Abel presentaron ofrenda al Señor, una fue agradable y la otra no. ¿Y qué hizo uno contra el otro? Lo mató. Entonces, hermanos, nosotros no podemos estar eliminando los que están a nuestro alrededor solamente porque a nosotros no nos parece que las personas que están a nuestro alrededor están favoreciendo nuestra manera de vivir. Tenemos que conocer al Dios de la autoridad y ejercer la autoridad como Dios la ejerce. Los evangelios nos dicen que Dios hace salir el sol para buenos
y malos, hace llover para buenos y malos. Entonces, cuando yo salgo de mi casa o cuando yo estoy en mi casa, yo debo de bendecir a los hijos que me hacen caso como a los que no me hacen caso. Yo debo de bendecir a mi esposa, sea que me haga caso o que no me haga caso. La esposa debe de bendecir al esposo, sea que le haga caso o que no le haga caso. Amén. Por lo tanto, entonces, hermanos, ante la adversidad nosotros podemos ganar autoridad, pero no podemos usar la autoridad para vengarnos, sino para ejercer el dominio del Señor sobre las demás personas. Todos podemos ganar en la adversidad también, hermanos, carácter, no solamente autoridad, sino carácter. Vemos a Jesús en el desierto para ser tentado, en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Vemos a Jesús, hermanos, que fue tentado por el enemigo. Primero le dijo que convirtiera una piedra en pan, y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Estoy en Mateo 4, versículo 4. Mateo 4:4. En el 3 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El 4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También le dijo en el versículo 6, y si eres hijo de Dios, échate abajo, porque lo llevó al pináculo del templo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mire que no digo la palabra. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermano, el Señor Jesús fue llevado en el Espíritu. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué fue llevado al desierto? Para ser tentado por el diablo. Entonces, Él salió victorioso en esta prueba y el Señor Jesús demostró su carácter. Lucas capítulo 4, versículos 13 y 14. Lucas 4, 13 y 14. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Versículo 14, Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Hermano, Jesús no fue al desierto y estuvo ahí orando y al diablo se le dio permiso para perturbarlo, para distraerlo, sino que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás, no solamente para hacerle muecas, sino para presentarle una tentación, y Jesús salió de esa prueba victorioso. Él presentó su carácter, y dice que cuando el diablo le terminó toda tentación, Jesús volvió en el poder del Espíritu. Hermano, cuando nosotros somos tentados, cuando tenemos dificultades, es para entrenarnos y tener un mejor carácter. Es la oportunidad para que tú y yo desarrollemos nuestro carácter. Lo vemos en el ejército, hermanos, en los entrenamientos en el ejército. Se les lleva a un máximo de entrenamiento, que se les tira al mar a ver cómo salen del océano. Se les tira en paracaídas a las selvas en Panamá. Recuerdo ese tipo de entrenamientos y cómo salían de las selvas de Panamá. Hermanos, se le pone a prueba al extremo, y eso le debería de dar carácter. El que no soporte ese tipo de pruebas, lo sacan. Usted ve a todos los jóvenes que se entrenan, que practican algún deporte. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez practicaron algún deporte? Levanta la mano. ¿Y qué les pasó? Ya no se les nota. Es broma. Hermanos, usted fue exigido, y el hecho de estar ahí insistiendo sobre ese ejercicio le dio el potencial de llegar a ser todo lo que usted fue por medio de ese entrenamiento. Se le dio carácter. Todos los jóvenes que están empezando a desarrollarse en el deporte, desde niños aprenden, hermanos, a perder y a ganar. Hay madres a las que no les gusta que sus niños pierdan y los andan defendiendo. Usted está interrumpiendo un proceso natural de desarrollo de su hijo.
para que el niño tenga carácter. ¿Qué pasa cuando la mamá le resuelve a uno todo? No permite que su hijo tenga carácter. De tal manera que cuando crece y le cobran las cuentas, ¿a quién manda? A la mamá. A que pague la cuenta, a que lo defienda. Deje que su niño pierda de vez en cuando. Permítale que llore. No siempre identifique que aquellos que no le permitieron a su hijo hacer lo que usted le permite hacer son enemigos de su hijo. Porque alguien tiene que ponerle disciplina, límites a ciertos niños. No son de los que vienen a esta iglesia. Porque les gusta hacer lo que les da la gana. Ya les he dicho que en alguna ocasión en una iglesia allá en El Salvador, saludando a una madre joven y a su niña, le digo, qué linda la niña, sí, y me deja ir un galletazo. ¡Bah! ¿Y sabe qué dijo la madre? Qué linda la niña, ¿verdad? Y le dije yo, sí, felicidades. Hermano, niños corriendo en el templo, agarrando micrófonos, agarrando todo, y nadie les dice nada. Crecen sin carácter, no saben que hay límites. Y entonces ahora ahí andan corriendo en la 826, aquí andan en la 127 frente a la iglesia haciendo carreras porque nadie les puede decir nada. En las escuelas faltándole el respeto a los maestros. Porque en casa nadie les puso límites. Hermanos, las exigencias son también parte del entrenamiento. Y nosotros necesitamos permitirle a nuestros hijos que crezcan con límites. Para que un día cuando sean grandes sean hombres y mujeres de bien. Así también Dios, por el gran amor que nos tiene, a veces permite cierta adversidad para que nosotros desarrollemos nuestro carácter. Y no seamos débiles. Y no seamos flojos, sino que seamos fuertes en Cristo Jesús a través de la dificultad. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Ya vimos qué hizo Jesús, pero ¿qué debemos de hacer nosotros en el proceso de pasar por el desierto? Jesús fue al desierto y fue tentado por Satanás, pero todos nosotros pasamos a veces algún desierto, alguna dificultad. Vea Santiago capítulo 1, Santiago 1, 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué situación? Wow, no dice en una prueba. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos tener gozo en lugar de tristeza. ¿Qué pasa cuando uno se encuentra en diversas pruebas? Por lo general, ¿qué emociones, qué sentimientos le invaden? Ay, pobrecito yo, a mí nadie me quiere. Es que a mí no me pagan lo mismo que le paga a Manuel Luque. Es que como yo le caigo mal a la maestra. Es que como mi hijo le cae mal a la maestra. Dice que cuando nos encontremos en diversas pruebas debemos de tener gozo, porque nos deberíamos de sentir privilegiados. Y eso me lleva a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Romanos 5, 3 y 4. Debemos de gloriarnos, o sea, sentirnos privilegiados por semejante situación. Romanos 5, 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? Las tribulaciones. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oye, ese gloria a Dios fue como que... Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Hermano, mire, hay ciertas pruebas y tribulaciones que son tan extremas que pocos la pasan. Así que siéntase privilegiado de que a usted lo han escogido para este tipo de entrenamiento.
para este tipo de exigencia, porque cuando Dios exige, hermanos, es porque le va a dar algo más grande, le va a dar un privilegio, no un premio, un privilegio. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 10. Ante las dificultades no debemos de entrar en pánico, sino ser sobrios. Dice el versículo 8 de Primera de Pedro capítulo 5, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria a Dios. Hermanos, miren, cuando uno está en diversas dificultades, a veces uno entra en pánico. Ay, ¿ahora cómo vamos a hacer? ¿Y hoy quién podrá defendernos? Yo, el Chapulín Colorado. Ya se murió el Chapulín Colorado, así que ya no lo puede defender. Hermanos, mire, naturalmente, y el doctor aquí me podrá desmentir, cuando uno está emocionalmente rebasado de sus capacidades, como por ejemplo una emoción como el temor, el pavor, no le llega oxígeno al cerebro y usted no tiene capacidad para pensar. Y uno necesita relajarse para pensar, principalmente, hermano, para usar la mente de Cristo, la cual está en nosotros. Así que 3 aspectos de nuestra vida que debemos de aprender a manejar: gozo en lugar de tristeza, cuando se hallen diversas pruebas. Gozo en lugar de tristeza. Así que hoy, cuando le venga una prueba, usted no tiene dinero hoy para pagar el almuerzo, diga: gloria a Dios, no tengo dinero. El pastor invita, así diga, sí, claro. El pastor invita. Gozo en lugar de tristeza. Debe sentirse privilegiado en lugar de sentirse humillado. ¿Sabe que cuando alguien está pasando una prueba, qué es lo que la mayoría de personas piensan alrededor? No en esta iglesia, sino en otra. ¿Qué habrá hecho este fulano para que le esté pasando esto? De seguro que algo hizo. Entonces, hermano, siéntase privilegiado en lugar de sentirse humillado. Y cuando tenga dificultades, como que el león anda rugiendo por ahí, ¿verdad? El diablo viendo a quién devorar, manténgase sobrio y no entre en pánico. Manténgase sobrio y no entre en pánico. Dicen los expertos que cuando uno se encuentra un tiburón en el océano, lo que tiene que hacer es relajarse. Si usted hace movimiento en el agua, pone nervioso al animal. Dicen los expertos que si usted se encuentra a un oso en el bosque, hágase el muerto y el oso no lo va a atacar. Cuando usted se halle en dificultades, no entre en pánico. Sea sobrio y espere en el Señor. Y por último, todos podemos ganar en la adversidad, y una de las cosas que podemos ganar es experiencia. Me quedan 6 minutos. Dicen que, y esto se los he contado antes, que la mamá águila lleva a sus aguiluchos a un peñasco, un peñón, como le quiera llamar, en lo más alto de la montaña. Ahí hace su nido. Y cuando los aguiluchos están creciendo, les lleva el alimento. Y dice que se para a la orilla del nido y le pone su alimento en lo alto para que el aguilucho, con este movimiento, trate de agarrar el alimento. Y empieza a mover las alas y
alcanza lo que la mamá águila le está dando. Resulta que ese ejercicio le ayuda al aguilucho cuando la mamá lo pesca con el pico y lo lleva a lo más alto. ¿Y sabe qué hace? Lo sueltan. ¿Y adivine qué hace el aguilucho? Mover las alas. Y en aquel momento en que le estaban dando el alimento que no hacía sentido, estuvo ejercitando las alas, que cuando ya no le están dando alimento, pero tiene que volar, aquel ejercicio le funcionó. Quizás usted diga, ay, ¿para qué vamos a la iglesia? Las mismas ilustraciones pone el pastor. Las mismas canciones cantan todos los domingos. Siempre hay problemas en la iglesia. ¿Para qué vamos a la iglesia? Mire, hermano, cuando usted venga a la iglesia, cántele al Señor. Es probable que sea el mismo, pero cántele como para quien es, para Jesucristo. Es probable que las ilustraciones del pastor no sean muy variadas, pero usted ponga atención como que fuera Dios el que le está hablando. Probablemente hoy no tenga ninguna prueba ni ninguna dificultad, pero el día que usted se vea en prueba, se va a acordar de los aguiluchos, se va a acordar de la palabra de Dios, se va a acordar de ese canto que tanto repitió y le va a ser de tanto favor en su dificultad. Cuando nosotros estamos en adversidad podemos ganar experiencia. Fíjense que los pilotos, para llegar a ser certificados, deben de tener una gran cantidad de horas de vuelo. Muchas horas de vuelo, más de 100 horas de vuelo, más de 200, más de 300, para certificarlos como pilotos comerciales. Los deportistas en su desarrollo, como lo dije ya, necesitan experimentar desde pequeños el gozo de ganar como el dolor de perder. La vida de José nos muestra un cúmulo de experiencias que lo hicieron grande. La primera, Génesis 37, solo le voy a mencionar el capítulo. Génesis capítulo 37. José experimentó el rechazo porque sus hermanos lo vendieron por envidia. José experimentó rechazo. José experimentó injusticia, Génesis capítulo 39, cuando fue acusado falsamente de agresión a la mujer de Potifar y lo mandaron a la cárcel, siendo él inocente. Experimentó injusticia. José experimentó deslealtad en Génesis capítulo 40, cuando al copero que estaba compartiendo la cárcel con él, se le olvidó por un tiempo que iba a favorecer a José y lo dejó en la cárcel. José experimentó dolor en Génesis desde el capítulo 42 hasta el 44, cuando José se volvió a encontrar a sus hermanos que lo vendieron, que venían a Egipto por necesidad. Y José experimentó compasión en Génesis capítulo 45, versículos 5 al 8, que dice como sigue. Ahora pues, les dijo José a sus hermanos: no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hermano, qué madurez experimentó José después de haber estado ante estas situaciones de injusticia, de dolor, y llegar a ser este hombre tan maduro de no acusar a sus hermanos de haberlo vendido, sino de haber dicho: Dios me envió a este lugar para ser de bendición para ustedes. Así que, hermanos, ante las circunstancias, recordemos Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oramos. Padre, gracias, Señor, una vez más.